Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos nuevamente en una emisión más del podcast de la Universidad del Noreste, UNE Saludable. Su servidora, la doctora Ana Lucía Chévez Bacerot. Tengo el gusto hoy de presentarles al doctor Rogelio Romero Valenzuela, quien es médico especialista en ginecobstetricia y orgullosamente, Rogelio, Orgullosamente jaguar, egresado jaguar. de la UNE. Así es. Así es. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, a usted por la invitación, doctora. La verdad, sentí bastante nostalgia ahorita que iba subiendo por esa rampita de la UNE. Es un momento canónico para todos los Así alumnos es. de aquí. Y la verdad, muy, muy feliz y muy gustoso de poder regresar y poder compartir con usted este espacio que creo que es un proyecto muy padre y que le va a permitir a la comunidad estudiantil pues tener acceso a información de salud de calidad, ¿no? Que Así justo es. lo que estamos platicando es un tema bastante importante porque existe mucha desinformación ahorita en redes sociales, se puede tener acceso a cualquier cosa que tú busques, pero el tema es que no todas las personas que publican esa información pues publican información veraz o información cierta respecto a muchos temas que pueden llegar a ser trascendentes. Así es. Digo, ahorita con las redes sociales, el TikTok, TikTok. Instagram, Facebook, muchos videos donde manejan tantos temas con tanta confianza y en realidad con información que no es, Errónea, así es, que no es totalmente. correcta, que nada más desinforman a la gente y que, bueno, ahí nos toca a nosotros como médicos desmentirla, ¿no? En la consulta siempre es, cada día es más común, es más impresionante el ver cómo llegan pacientes ya sumamente sugestionadas por estas redes sociales que muchas veces ni siquiera son ellas buscándolas, el algoritmo de las redes, al ellas mencionar, por ejemplo, están en una comida y está la prima, la hermana y menciona, no, yo padezco de tal enfermedad y ya sale chorrocientos videos en estas redes sociales. Y bueno, si todos los videos tuvieran un contenido médico de confianza, pues está súper bien, ¿no? Pues Claro. cualquiera tendría acceso. Pero estos videos informativos, donde la persona que está hablando detrás de esa cámara no tiene ni idea, muchos incluso hacen este tema de generar videos para generar pues morbo, para tener visualizaciones, para tener compartidas, no sé cómo se diga ese tema Y generar ingreso y también. generar, ya, pues ya todo el mundo anda tras eso, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? Ahí tienes a la paciente toda sugestionada, toda preocupada porque llega contigo a la consulta, es que yo tengo este problema. Y pues tú la ves y dices, pero ¿por qué dices eso? ¿Ya acudiste a una valoración médica o algo? No, lo vi en Y no, TikTok. lo vi en TikTok. Sí, Lo vi en así es. TikTok, entonces... Por eso hoy la importancia de tocar el tema de ver o hablar sobre la salud ginecológica en la paciente joven. Digo, obviamente tenemos el grupo de edad de paciente adulta o adulto mayor que también son otro tipo de padecimientos que van presentando las pacientes, pero hay mucha desinformación en cuanto sobre todo a las personas jóvenes. Por ejemplo, Rogelio, ¿tú qué recomendaciones o para iniciar este programa? Ujú. ¿Cuándo es el momento que tú como ginecobstetra consideras adecuado que debe de ser la primera valoración médica a una mujer joven? Bueno, Por parte de tu especialidad, ¿verdad? Obviamente. claro, la primera valoración médica idealmente siempre debe de ser por parte de ginecología al inicio de la vida sexual. Recuerden, chicas, que el inicio de la vida sexual marca una etapa en la salud femenina de la mujer. Por muchas cosas, pero yo creo que de las más importantes, pues es la exposición de la mujer después de este momento en su vida a diferentes patógenos, por así decirlo, que pueden generar problemitas en su salud femenina, que si no se detectan a tiempo, después no van a ser problemitas y ya se puede hacer un problema mucho más grande. El tema muy grande es que hay mucho tabú alrededor de toda esta información. Esto generado, por el tipo de educación pobre que se brinda en las escuelas respecto a la salud sexual en la mujer, la salud femenina en la mujer. No, no conozco suficientes programas educativos donde le hablen a la mujer respecto a, y en la secundaria, por ejemplo, que de acuerdo a la edad de prevalencia entre los últimos días de la primaria y los primeros, entre los últimos años de la primaria y los últimos años de la secundaria, pues es cuando la mayoría de las adolescentes
presentan su regla, su menstruación. Bueno, ¿y quién se para en la escuela a decirles a las niñas, oye, es que te vas a sentir así, Así es. te va a pasar esto, vas a presentar estos cambios? O sea, nadie sensibiliza a Ujú. todas estas niñas a todo esto que viene con algo tan sencillo como el inicio de la regla. Y bueno, pues no tenemos información sobre eso, ni qué le digo, doctora, sobre formación respecto a cuándo tienes que iniciar tu cuidado de, voy a usar esta palabra, de tamizaje para enfermedades que pueden aquejar a la mujer después de tu inicio de vida sexual. Pues yo creo que a ninguna mujer, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchos tabús respecto a la vida sexual, lo platicábamos, el tema de la vacunación, ¿no? Tanta desinformación que existe en redes sociales respecto a que la vacunación ya no se puede realizar si la paciente inició vida sexual. Bueno, eso se creía hace años, o sea, pero ya hoy por hoy sabemos que todas las mujeres tienen que estar vacunadas Ujú. idealmente. Así es. Entonces, toda esta desinformación, tabús, yo creo que una educación muy hermética, no sé cómo llamarlo, nos ha llevado a ciertos problemitas ya de salud. Yo lo veo, hay mucho problema de mucha prevalencia de enfermedades que antes veíamos en una mujer joven, pero tal vez un poco más adulta. Hablo de 28, entre los 26 y los 30 años. Pues tú esperarías que una mujer en esa edad, pues tal vez pudiera empezar con un cambio a nivel de su cervix, hablando del tema de una infección por VPH, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ya ahorita estás viendo pacientes de 17 años con un icono, así de Así es. oye, ¿qué hacemos contigo, no? Yo tuve la oportunidad de trabajar en otra región, otro estado, antes de estar aquí en Tamaulipas, y por ejemplo, yo peleaba mucho el tema de que ya llegaban niñas con temas de problemas de infección por VPH o ya cambios de tipo NIC. ¿Y qué pasaba? Que yo les preguntaba por qué no se realiza o no les realizaban sus papá Nicolaos antes, y en los centros de salud les decían que No tenían la edad. que en esa entidad Ujú. se realizaba a partir de los 25 Sí, años. así es. O sea, y entonces todas estas pacientes que iniciaron su vida sexual a los 16 años ya estuvieron expuestas 9 años a cambios, a enfermedades que pueden ser pues muy graves, y simplemente no se les realizó un tamizaje porque no tienen 25 años. Así es. Entonces, obviamente, esa es la información que le brinda el sector salud. ¿Y qué pasa si la paciente no tiene la información? No, yo sé que debo de acudir a hacerme mis cuidados. Yo sé que una vez que inició mi vida sexual, yo tengo que empezar a tener mis visitas con el ginecólogo periódicas para el cuidado de mi salud femenina. Bueno, pues ya la paciente a lo mejor podrá decir, en este lugar me dijeron que no, pero yo voy a buscar la manera de poderme atender. Así Pero es. no tenemos la información, en las escuelas no se les brinda suficiente información respecto a este tema, cuando es un problema de salud pública que ya está encima. O sea, el hacer como que no existe no es la No sirve de solución. nada. Por No, ejemplo, vemos mucho tiene que ver la forma de crianza. Sabemos que tiene que ver la forma en la que una paciente fue educada, educada. por mamá, por abuela en este caso, y si no se recibe la información adecuada en casa, ya tenemos un problema. Y si encima de todo en las escuelas no hay una educación como tal para la salud, vamos presentando obviamente la más desinformación y somos más propensas a caer víctimas de la información errónea que está erróneas. en las Redes redes sociales. Eso sociales. que comentas de las edades que marcan a veces la cartilla nacional de vacunación, Exacto. pues bueno, no aplica para todos, no aplica para todos. Y ahorita se ha visto que la vida sexual activa la comienzan en etapas muy tempranas, así es. En adolescentes. Entonces debemos de tener esta información para poder transmitirla a hijas, hermanas, sobrinas, y pues cuidarnos porque son de las principales causas también de muerte en el país, ciertas enfermedades, ciertas ¿verdad? enfermedades que aquejan la salud femenina. Justo ahorita estaba teniendo un evento nostálgico en mi cabeza, precisamente aquí en la UNE, donde recuerdo uno de mis maestros, siempre nos marcó mucho que la salud debe de ser prevenir, ¿sale? Nosotros debemos prevenir, no atender, no curar, sino prevenir. Y prevenir es educar, ¿sí?
Prevenir es educar a la paciente en la primaria a que tiene que vivir su vida y respecto a su salud femenina de una manera. Eso es lo que en 6, en 8 años sí va a generar un impacto, una repercusión importante sobre la incidencia de estas enfermedades. Pero mientras no logremos esta concientización o este acceso adecuado a información veraz, pues estamos como que batallando. Yo procuro que siempre tratar de explicar de la mejor manera, porque si tu paciente entiende qué es lo que le está pasando, es más fácil que comprenda qué es lo que tiene que hacer para poderse recuperar. Información tan sencilla como eso. La paciente que recibe información errónea respecto a, voy a poner un ejemplo, un escenario que me pasa mucho en la consulta. La paciente iba caminando por la calle, vio N lugar de prestación de servicios de salud al cual pueden acceder de manera muy barata. Y se realiza un estudio de tamizaje de tipo Papa Nicolau. En estos le otorgan un resultado, pero no le otorgan una interpretación. Esta paciente, con esa interpretación, en lugar de acudir a un lugar para recibir información veraz, acude a otro lugar donde no le brindan información veraz, y le dicen que tiene una infección por VPH y que ya va a tener VPH de por vida y que todo esto y bla, bla, bla. Y entonces tú acabas de condenar a una paciente a decirle que toda su vida ya tuvo va a tener infección por VPH y ya la paciente cree que ya es prácticamente un ser que ya no puede existir pues, de manera normal, ¿no? Así Y todo. es. Y pues eso no es así. Así es. O sea, no funciona así. El VPH pues es un virus. Entonces se activa, se reactiva, entonces vacunación, etcétera, muchas cosas. La paciente puede vivir su vida normal, sin ningún problema, y que eso sea solo un antecedente. Pero si no tienen el acceso a esa información, pues ya, generamos un problema. Todo lo que provoca emocionalmente la paciente. La salud mental, o sea, porque muchas veces temas tan burdos como es el VPH, a todo mundo se le hace fácil decir o emitir un juicio y decir, tú tienes VPH, y ya. Ya te dije que tenías VPH y ya. No te expliqué cómo funciona, no te expliqué qué te va a pasar, no te expliqué que todo puede estar bien, etcétera, etcétera. Pero entonces yo ya condené a la paciente a pensar que pues esta infección pues, va a ser algo algo muy, muy malo en su vida y prácticamente ya no se la trataste. Así es. Y es bien difícil y a la salud mental afecta muchísimo. Sumado a los problemas en la relación de pareja que puede conllevar. Pues una bobería, le digo yo, o sea, tan sencilla como brindar una información errónea, puedes fragmentar una familia. Así es. Puedes fragmentar una familia, puedes fragmentar una relación, todo solo por brindar una información errónea o haber accedido a información errónea y no buscar si esa era la verdad. Es correcto. Rogelio, en cuanto a otros padecimientos, ahorita mencionamos la infección, que obviamente vamos a ahondar más en el tema más adelante, la infección por VPH, pero otros padecimientos así ginecológicos en mujeres jóvenes, por ejemplo, mastopatía fibroquística. Mastopatía fibroquística. Hay temas de la mujer joven que siempre es muy padre abordar. Por ejemplo, de moda, yo les digo los temas de moda. Temas de síndrome moda. de ovario poliquístico. Síndrome de ovario poliquístico. Sí, eso es cierto. Ya el TikTok le dijo a todas las pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico y que ya van a padecer de síndrome de ovario poliquístico alrededor de todas sus vidas. No funciona así. Para empezar, tener el hallazgo en un ultrasonido de tener un quiste, unos quistes foliculares, cosas diferentes, o sea, es un tema extenso. Pero eso no te hace acreedor al diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. Esto es algo que es multifactorial, ¿no? Entonces, lo mismo, son temas de moda. Un pelado ahí se puso a hablar y una doctora se puso a hablar ahí y le dijo a todas las mujeres que si se hacían un ultrasonido y tenían quistes, ya tenían síndrome de ovario poliquístico y que esto y aquello. Y ya otra vez, ya condenaste a la paciente, que luego, después de que accedió a ese video donde la doctora o el doctor le dijo que tenía ovario poliquístico, ya le dio curiosidad por ver qué era. Y entonces busca qué es y ya empieza de que no va a poder tener hijos y que va a tener un montón de problemas metabólicos. Aumento de peso. Exacto, y que la virilización, voy a parecer hombre, que todo esto. Y tú así de que, oye, tranquila.
tienes nada. Así es. Todo está bien, tienes unos quistes de esto y esto, que se les explica. Los cuales son normales se y tratan, no pasa nada. es el momento de tu ciclo, no sé, ¿verdad? Se tiene que valorar, pero el punto es acceder a información, no dejarse llevar por estos temas de moda. Ahorita hay hasta estos programas de televisión muy famosos donde ya abordan un tema y ya ahí todo el mundo quiere hablar como que es experto y... No, hay que activar, de verdad, hay que acudir a información veraz, información que les sume. Traten de ver siempre las credenciales de las personas que graban Que contenido. sean médicos Claro, o sea, certificados. hay gente que graba información veraz, hay gente que graba contenido de calidad médico, muchos, no pocos, muchos, pero también hay muchos que solo hacen morbo. Entonces, siempre busquen las credenciales de las personas que les están brindando esa información y si es información veraz, pues adelante. También creo que, digo, ya viendo ese mismo fenómeno, pero desde otro punto de vista, creo que es algo muy padre el cómo ya la población puede tener acceso a información. O sea, la cantidad de información que puedes tener acceso hoy por hoy de salud hace 10 años no, o sea, no, ¿cómo crees que una persona te va a explicar un padecimiento que es bastante complejo en un video de 35 segundos? Es correcto. O sea, ya se tiene acceso Claro. a ese tipo de cosas y es muy padre, pero hay que, o sea, un balance, porque puedes irte al otro lado y es un tema. Encontrarlo. Exacto, siempre lo que siempre decimos, ¿no? Busquen que sus médicos estén certificados, busquen que las personas que les brindan información o están buscando ustedes un contenido sean personas que sepan de lo que están hablando para que entonces sí ustedes puedan optimizar pues su aprendizaje y en realidad otra vez generar un cambio, ¿no? En su salud. Sí. Podemos, por ejemplo, mencionarles alguna recomendación. Obviamente cada paciente se individualiza, pero ¿cuál podría ser el que tú recomendas como método de planificación familiar ¿Ideal? ideal para una mujer joven? Hablando de mujeres en edad de 19, Sí, sí. 18 años. Bueno, yo contestaría, doctora, como pues antes de poder decirle un método ideal, me gustaría que en realidad Que se conozcan fomentara todos, los métodos que pueden Sí. tener acceso. Pobres pacientes muchas veces no saben ni qué se Sí. pueden poner, qué no. O sea, yo tengo la oportunidad de ya platicar un poco más con los estudiantes cuando están en el pregrado, por ejemplo, hablando de la comunidad de estudiantes Sí. de medicina. Y ahí ya platicamos sobre eso. Oye, ¿y alguna vez has platicado sobre tu planificación familiar? No, pues oye, estás ahorita en un proceso de formación educativa, va a ser un momentos difíciles, todo, tienes que planificar. Es que no sé ni qué. Pues por eso, mira, hay de todo, doctora, o sea, implantes, DIUs con hormonas, DIUs sin hormonas, Hormonales orales. pastillas, parches, inyecciones. O sea, es un mundo donde sí, yo no quisiera decir como uno ideal, porque cada uno tiene sus pros y Así sus es. contras, sus amenidades, pero creo que sí, no creo que haya una mujer que no pueda encontrar un método el Que cual se se adapte. pueda adaptar o adecuar a ella para que pueda tener, es que es todo, o sea, es planificación familiar, pero también quien habla de la salud sexual, la plenitud sexual de la mujer, la mujer joven también tiene derecho a tener plenitud sexual, eso no es como que de las mujeres más grandes, ¿no? Entonces, el hecho de que la mujer tenga acceso a la educación de planificación familiar para que pueda planificar también su vida. A ver, yo tengo esta edad, planeo estudiar esto y esto y esto, hacer esto y esto y esto, ok, yo voy a planificar mi embarazo a tal edad. Y entonces creo que pues disminuiríamos muchos problemas de todo, desde De enfermedades, todo. embarazos no deseados, No muchas cosas, planificados. claro. Ajá. Entonces, Y por ejemplo también, y a mí me toca, porque obviamente a veces, en ocasiones convivo mucho con pacientes muy jóvenes, ¿cómo o con qué facilidad erróneamente toman a la pastilla, la píldora del día siguiente? la post-day. La post-day Eso. u otras marcas las toman sí, como, perdón. Sí. como un método de planificación familiar cuando no es así. No es cierto. Digo, a mí me han dicho varias pacientes, es que llevo 3 en el mes. Llevo 3 en el mes. Y uno dice, no, no es posible, ¿verdad? No. Y es otra vez la desinformación, la falta de educación. No, chicas, la pastilla del día siguiente de emergencia, la marca que sea, la versión que sea,
es una pastilla, su nombre lo dice, es de emergencia, es una bomba atómica de hormonas para su cuerpo, el cual sí puede tener repercusiones a un corto plazo, ni siquiera a mediano plazo. O sea, yo tuve un caso de una paciente que se había tomado 4 en 2 meses y tenía un tema de una producción de tejido muy grande por la estimulación que tenía por parte de la hormona. O sea, es algo difícil, entonces creo que sí es importante a veces tratar de cuidar mucho la educación respecto al uso de este tipo de pastillas. Digo, ya están en el mercado y sí tienen su funcionalidad, pero eso no es un método de planificación familiar. Un método de planificación familiar es eso, un método que te va a permitir tener un periodo de tiempo establecido de manera segura, donde tú no vas a generar una repercusión a tu cuerpo, pero te va a permitir no tener la inseguridad de que vayas a tener un embarazo. Un embarazo, ¿Sí? Eso es un método de planificación familiar. Lo otro es una pastilla de emergencia y tiene muchas consecuencias, tiene muchos problemas que creo que pues sí puede llegar a ser bastante difícil incluso para las pacientes irse quitando todos estos achaques por el abuso de esta pastilla. De las pastillas. En el tema retomando el tema del VPH, la vacunación por cartilla de vacunación nacional obviamente se limita y se centra a un grupo de edad, ¿verdad? No te lo van a proporcionar, pero no por eso, como mencionaba el doctor, no porque no te la proporcione cualquier gobierno, no lo vas a hacer, no vas a vacunarte, es necesario. Me gustaría que pudieras explicarles las dosis, más o menos. Y también otra cuestión que desinforma mucho. Decían, quien se la pone tiene riesgo de tener el síndrome de Guillain-Barré. Se mencionaba mucho, ¿verdad? Digo, a mí hubo varias mamás de compañeros de mi hijo que me comentaban, pero es que yo había leído que te podía provocar, ¿verdad? Sí, entonces, a ver si podemos abordar un poquito abordarlo. El tema, sin problema. Bueno, aquí la cuestión es la siguiente. La vacunación, pues yo voy a hacer uso de este ejemplo, ¿sale? El VPH es como cualquier otro virus, se rige para muchas de las reglas inmunológicas de cualquier otro virus, ¿no? Y yo siempre les pregunto a las pacientes, digo, todavía tiene muchos tabúes ese tema, pero pues cuando fue el COVID se vacunaron, ¿no? ¿Y por qué se vacunaron? Pues porque la idea no era que no te dieras, sino que si te dieras no expresaras una enfermedad grave. Ajá. Y en realidad tuvo un impacto social al tiempo que se suponía que tenía que tener el impacto social, y hubo una disminución de los casos graves y todo estuvo bien y todo eso, ¿no? Así es. Bueno, pues lo mismo, ¿sí? Aquí el tema, por ejemplo, muchas veces las pacientes me dicen, doctor, pero es que, ¿y si será cierto eso del VPH? Porque, por ejemplo, en los países en Europa, en Estados Unidos, no se escucha tanto así como problemas de cáncer cervicuterino. Porque se vacunan. Exacto, se llama primer mundo. Así ¿sí? es. O sea, la incidencia es menor por la vacunación, por la atención temprana, por la educación de la salud femenina, pero no es que no exista, solo se encuentran en momentos muy tempranos, si es que se llegan a encontrar. Entonces, aquí lo que tenemos que fomentar es, pues sí, sobre el tema del esquema de vacunación, creo que nadie puede hacer nada al respecto. O sea, son temas... No están en las manos de nadie. Sí, esos temas están por encima de todos nosotros, pero nosotros como médicos sí tenemos la obligación de fomentar la salud femenina y fomentar la adecuada vacunación. Y la adecuada vacunación nos dice que la paciente, a pesar de que ya tenga vida sexual, se debe de vacunar. Ahora, digo, en el mercado X, no vamos a hablar de marcas ni nada, pero para empezar vamos a hablar un poquito de la vacuna. Hasta hace poco tiempo se manejaba una vacuna que es contra 4 serotipos. Hablando de serotipos, yo siempre hago este ejemplo para el público, para que lo puedan entender un poco mejor. Si nos acordamos del Omicron, ¿no? Que era el COVID, lo mismo, pero era como que es un serotipo, ¿no? Sí. Su primo, ¿no? Bueno, pues, el VPH tiene muchísimos familiares, entonces es un árbol genealógico bastante grande, pero ya hemos encontrado que hay ciertos serotipos que se asocian más comúnmente al cáncer. Ajá. Sobre esos vamos. Así es. Entonces al principio la vacuna estaba pues hecha para la protección o para brindar protección contra 4 serotipos. Y ya se amplió y ahora son 9. Son los 9 serotipos
que más causan cáncer, ¿ok? Entonces, pues estamos hablando de un cambio radical. Para empezar, es casi el doble, es más del doble, perdón, del serotipos, y pues es el mismo esquema de vacunación. Te vas a colocar tu primera dosis, luego a los 2 meses te vas a colocar tu segunda dosis, y luego a los 6 meses, perdón, te vas a colocar la última dosis. Es un esquema de 3 dosis. La primera, a los 2 meses y a los 6 meses. Entonces, pues sí, tal vez sea un poquito tedioso, ¿no? Pero pues ya te brinda una protección sobre un tema que es demasiado prevalente, ya te brinda protección sobre un tema que pues existe una gran probabilidad de que te vaya a quejar, porque siempre decimos, no, pero es que yo nada más tengo a mi pareja, ¿no? Ajá. La paciente habitualmente es lo que siempre comenta. Bueno, yo siempre les digo, nosotros no podemos tener control sobre las acciones que hagan los demás, pero sí podemos tener control sobre tus acciones, y que el control más maduro sobre tus acciones es el acceso a la vacunación. ¿Para qué? Para que entonces tú estés bien, tu salud esté bien y nunca tengas que preocuparte. Nada, Así ¿no? es. Al menos hablando de eso, que como quiera se pueden presentar casos, hay cosas, pero la realidad es que sí disminuye radicalmente. El ¿sabe? riesgo. El riesgo, así Sí, es. volvemos al punto, como se ha mencionado en otras sesiones del podcast, la prevención La prevención. es lo más importante, Siempre. y sobre todo la educación en salud. Rogelio, por ejemplo, ¿qué síntomas la gente, obviamente porque nos ve personas que son afines al área de la salud y otras que no? Okay. Síntomas que puede presentar alguna mujer, en este aspecto jóvenes, que tenga relación con algún padecimiento infeccioso. Por Infeccioso ejemplo, de tipo... hablando en cuestión de vulvovaginitis, síntomas perfecto. que pudiera presentar, que tenga la necesidad de acudir a revisión y servicio. no solamente comprarse algún fármaco que le recomienden. La automedicación en la es el televisión. peor enemigo. La Así automedicación es. es el peor enemigo. Bueno, siempre recuerden que, vamos a poner los nombres y las cosas como son. La salud femenina tiene un idioma y ese habla a través de la vagina, ¿sí? El flujo siempre te va a hablar de cómo está tu salud femenina. Y entonces, tú como mujer siempre debes de estar familiarizada con tu flujo. Ojo, hay flujos que son normales, no todos los flujos son malos. Hay flujos que son normales, pero habitualmente la mujer se conoce y la mujer sabe como que este es mi flujo normal, ¿no? Siempre que tengo este flujito está bien, o así se mueve mi flujo dependiendo del ciclo, porque recordemos que en momentos del ciclo va a ser diferente. Entonces, nuestra salud femenina siempre va a hablar a través del flujo. Y si tú empiezas a detectar cambios en el flujo, como por ejemplo, lo más sencillo es ver el color. ¿Por qué? Porque la descarga muchas veces se va a quedar en la ropa interior, en el pantiprotector, en la toalla, en lo que sea que use la paciente. Y entonces ahí se va a percatar, ok, hay una descarga de un color que ya es diferente. Luego, aparte del color, tenemos el olor. Hay flujos que pueden tener un olor bastante fuerte, un olor bastante poco agradable. Entonces, bueno, eso ya es otro indicio. Un cambio en el olor de tu flujo, eso nos habla de que hay un problema. La consistencia del flujo cambia dependiendo del tipo de infección. Por lo tanto, como les acabo de decir, hay diferentes tipos de infecciones. No es como que, así es. Te cambia el flujo, esta es. Así es. Por eso es la importancia de que acudan a una valoración médica antes de automedicarse, porque qué tal que se ponen unos óvulos para algo que no era y lo único que van a tener es una mejoría transitoria, van a persistir con el problema y eventualmente generar una resistencia y se nos va a hacer un problemón por algo tan sencillo que se pudo haber resuelto al momento del cambio en el flujo, una valoración médica adecuada, un tratamiento adecuado y listo. Así es. Así es. Porque, como mencionábamos, la televisión puede venir la promoción de algún fármaco que esté de moda, o va uno a la farmacia y te recomiendan. No se automediquen. Sí, nunca. Nunca. En ninguna situación. Discúlpenme que me meta con esto, pero tengo que decirlo como ginecólogo. Sí. Chicas, las duchas vaginales no son sanas. Así ¿sale? es. Recuerden, la vagina tiene que tener un olor, un flujo, es normal. No traten de enviciarse con tratar de retirar todos los flujos y olores por parte de su zona íntima, porque pueden llevarlas a unas infecciones bien severas. Así es. Se me ahorita vino a la mente la cuestión de la copa menstrual. La copa.
¿Qué nos puedes decir? La copa es un tema, moda, otra vez, es un tema de moda. La copa depende de la mujer, ¿sale? No es la copa per se, sino es cómo los cuidados que vaya a tener la paciente con la copa, la capacidad que vaya a tener la paciente para darle los cuidados a la copa, el cuidado que vaya a tener la paciente para colocarse la copa, porque hay pacientes, no espero ninguna de nuestras oyentes o personas que nos están viendo sean una paciente que no se conoce en su zona íntima, entonces, ¿cómo le va a decir a esa paciente, doctora, que se coloque una copa menstrual? No sabe, ¿sí? Entonces, requiere una conciencia sobre su cuerpo, requiere ciertos cuidados, pero es buena, ¿sale? Y a las pacientes, yo he escuchado muy buenas cosas por parte de las pacientes, he escuchado pacientes que viven muy contentas, he escuchado pacientes que no se sienten tan cómodas, por ejemplo, con el tema de la manipulación, es de gusto. Así es. ¿Sale? Pero no es algo malo, es algo que si la mujer se siente cómoda, puede tener acceso. Esa es la mayor virtud que veo yo siempre de la mujer en el tema de la salud femenina. Ya hoy por hoy hay tantas cosas que dependen solamente de lo que la mujer quiera. O sea, la mujer puede tener acceso a muchas cosas que le pueden ayudar a vivir su vida diaria, su salud femenina de una manera muy cómoda, pero el problema otra vez es los tabús. Los tabús, así es. Así es. Patología mamaria frecuente en ellas, como mencionábamos, la mastopatía fibroquística, recomendaciones de exploración mamaria. Digo, sabemos que mes a mes nos han dicho mucho que se debe realizar la autoexploración mamaria y una vez al año mínimo ir a que un especialista la realice. Bueno, la cuestión, otra vez, educación. Educación. No sé, doctora, a ver, yo voy a contestar con una pregunta. ¿Usted sabe de alguna escuela secundaria que dé un curso de cómo se debe hacer una autoexploración? No, claro que no. Bueno, pues creo que ahí está la respuesta al problema. Así es. La paciente, yo siempre les digo, cuando las veo en la primera consulta, que las tengo en un check-up, les digo que si tienen alguna duda sobre la autoexploración, o si no, yo les hago pues como una especie de tutorial donde yo primero les enseño cómo se tiene que realizar y ya para que ellas posteriormente la realicen. Pero imagínense, en la secundaria no les dicen cómo va a aprender la niña. Así es. Y hay obviamente este tipo de padecimientos como fibroadenomas que son frecuentes en pacientes benignos. Así es, y son benignos de 13, 14 años o inclusive hasta más jóvenes que se pueden presentar. Y puede que nuestras hijas, sobrinas, lo detecten, no lo mencionen por miedo y se queden con esa información. Por eso la importancia de que en casa también generemos la confianza de que nos comuniquen qué están viendo como anormal en su cuerpo para poder apoyarlos en este aspecto. Y lo más importante, otra vez, estar familiarizada con tu cuerpo. Sí. Ustedes como mujeres, lo más importante es que tienen que estar familiarizadas con su cuerpo. Ustedes tienen que verse al espejo, hacer una inspección de sus senos, ver su morfología, o sea, su forma. Obviamente el seno siempre va a haber una simetría, eso quiere decir que va a haber un seno que es más grande que otro, puede tener una caída diferente al otro, pero esto siempre va a cursar con la normalidad, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? Si la mujer está familiarizada con su cuerpo, con sus senos, al notar desde la inspección, oye, ¿sabes qué? Yo me veo 2 veces al mes y esta bolita no la tenía. ¿No? Es correcto. Y ya ni siquiera estamos hablando de explorar, sino simplemente una inspección. Así es, verlo. Bueno, son muchos temas que podríamos abarcar, que es muy importante. Yo creo que en una segunda sesión cuando guste, doctora, seguimos platicando y vamos con el grupo siguiente, ¿no? Las mujeres adultas. Las mujeres adultas, claro que sí. Mommy's Makeover, todo el que pasa con la mujer en el puerperio, que viene con la cuestión de la mujer después de la maternidad. En el climaterio también, en el climaterio, qué importante. Terapia de reemplazo, todo lo que viene nuevo, ya se viene un boom muy grande de cosas para evitar que la mujer tenga tantos achaques por parte del climaterio, o sea, se vienen cosas. Bastante. Entonces yo, con todo gusto, doctora, cuando usted guste, me invita yo aquí. Muchas encantado gracias. de regresar a la UNE a poder platicar con usted y gracias. De nuevo agradeciendo la invitación, para mí fue un gusto. Muchas gracias, Rogelio.
Pues bueno, no nos queda más que agradecerle al doctor nuevamente A usted, y doctora. despedirnos de ustedes. Nos vemos en la próxima. Hasta luego, nos vemos.